Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles a todos y cada uno de ustedes en este día, miércoles 5 del 11º mes del año, noviembre 2025. Entramos en el penúltimo mes del año. Un abrazo para todos aquellos que nos están viendo, que nos van a ver en algún futuro o nos estarán escuchando a través de las diferentes plataformas que usamos para manifestar, expresar la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por su bondad. Estamos aquí desde Chile, nuestros hermanos en distintos lugares, y queremos darle la más cordial bienvenida. Después de 15 días volvemos a reencontrarnos en vivo y en directo. Queremos saludar al panel, excusando al pastor Misael Riquelme, quien está en estos días, inició un viaje, entonces está en esos menesteres, en esa situación de arreglar todo para poder salir y viajar. Así es que vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra queridísima hermana Ileana, que hoy está con un nuevo look. Así que, Ileana, bendición, Dios te bendiga. Hola, pastor, muy buenas tardes y muy contenta de estar de nueva cuenta aquí con ustedes, eh, leyendo aquí las preguntas que puedan llegar a tener, los comentarios también que puedan llegar a hacer. Y qué le digo, también ya estamos a la vuelta de la esquina con Navidad, fin de año, pero gracias a Dios hasta aquí el Señor nos ha tenido. Así es que muy contenta de poder acompañarles otra vez y qué le digo, también de poder acompañar a aquellos que están sintonizando por radio. Así es que pues animándoles para que compartan la transmisión con sus seres queridos y bueno, lista. Amén. Gracias, Ileana, gracias por tu servicio, por ponernos en el aire. Siempre está disponible, dispuesta y contenta. Y siempre la vemos con una amplia sonrisa, ¿ya? Como es el pueblo mexicano, un pueblo alegre, ¿sí? Gracias a Dios. También saludamos a nuestro queridísimo pastor Osvaldo Basualto, que hoy ya está más recuperado, y lo bendecimos y le damos la bienvenida, querido amigo, hermano, compañero de milicia, Osvaldo. Gracias, saludos a todos. Vi la luz al final del túnel y me volví, definitivamente. Y Nada. bueno, Cuéntanos, ¿qué fue lo que te sucedió? tuve una caída en la casa, en mi casa caí por la escala del segundo piso y golpeé la espalda con los peldaños de la escala. Wow. Y al margen de eso me rompí un dedo del pie, yo soy diabético. Así que pasé varios días bien complicados con muchos dolores bien intensos, pero gracias a Dios fue golpe. La herida de mi pie se sanó completamente y los dolores de la espalda también ya están lejos ya de lo que fueron. Así que fue un mes, yo creo, bien complicado. Pero aquí estamos, de nuevo dispuestos para la batalla. Así que agradezco esta oportunidad hermosa y de poder estar otra vez conectado siempre nos es de bendición. Sin duda hoy no será distinto. Así que un Amén. abrazo para todos los que nos están oyendo y se están conectando en diversos lugares de Chile y del extranjero. Bendiciones. Qué bueno que estás recuperado, Osvaldo. Nos alegramos y siempre orando los unos por los otros. Y también darle la bienvenida a nuestro queridísimo centro delantero, exfutbolista, todavía juega, o por lo menos eso es lo que él dice, José Figueroa. ¿Cómo estás, José? Dios te bendiga. Ay, ay, ay. Qué bueno que nos podemos reír de muchas cosas, ¿no? Estábamos fuera de cámara ahí, recordando, hablando y no somos los mismos, ¿no? Cuando nos conocimos. Son tantos años, Andrés, yo creo que fácil, fácil. Estamos hablando de unos quizás 40, 35 años 40 años más o menos, sí. atrás que nos conocemos. Así que son muchos, muchos años, son muchas anécdotas, recuerdo muchas cosas ahí, viviendo juntos con Osvaldo también ahí.
hicimos algún trabajo en radio, me acuerdo Radio Colo Colo. Colo Colo creo que se llamaba la radio. Sí. Ahí más de alguna vez cabeceé, me quedé dormido, más de alguna vez a lo mejor dije algo incoherente. Era un programa que hacíamos de 12 a 1 de la mañana. Sí. Pero bueno, fueron tiempos que el Señor nos fue equipando, nos fue preparando y le doy gracias a Dios por esta amistad, por este compañerismo que todavía podemos mantener y estar ahí, sabiendo los unos de los otros. Estábamos ahí informados de Osvaldo, pendiente ahí de que se recuperara bien y nos alegramos por él. Y bueno, estar hoy día junto con ustedes también es un gusto, es un placer, con todos aquellos que están conectados, aquellos que se van a conectar en el transcurso del programa y por supuesto aquellos que nos van a ver o nos van a oír en un futuro. Esto queda en plataformas, así que muy contento, muy animado de poder estar juntamente con ustedes participando esta mañana para nosotros. Acaso son las 10:06. Así que un abrazo, un saludo cariñoso para ustedes y para toda la gente conectada en este minuto. Qué bueno, José. Gracias a todos y cada uno de los que están aquí. Nos alegramos. Sí, es cierto, cuando uno entra a cierta edad, recién nos reíamos de esto, que con la mente llegamos a cualquier lado, especialmente cuando hacemos algún deporte, pero con el cuerpo no nos acompaña. Sí, Puede sonar chistoso, pero una de las mayores recomendaciones que nos hacen los médicos a los adultos mayores es que tengamos cuidado en subirnos en peldaños, en cosas de altura y no hacerlo con cuidado, ¿sí? No fracturar, no caernos, porque cuesta mucho los procesos de recuperación. Pero bueno, damos gozo, damos gracias al Señor que estamos vivos, ¿cierto? La amistad ha perdurado por tantos años. Nosotros con Osvaldo también lo conocí, bueno, casi como 40 años también, soltero, ¿cierto? Con muchas anécdotas, muchas historias de las dulces y de las saladas, de las de sonrisa y las de alegría y de las de pena. Son 40 años que hemos caminado juntos y si damos gracias al Señor, espero que 40, después de 40 años dando vueltas en el desierto, podamos, estamos disfrutando. En realidad son bromas, lo hacemos así porque queremos que usted se sienta parte de este programa. Queremos entrar al living de su casa, donde usted quiera que se encuentre en su trabajo y se haga parte de esto. Así que compartan el link, compartan con sus amigos y hermanos y también damos gracias al Señor por la vida del pastor Díaz, el pastor de Cristo Tu Única Esperanza, que pone al aire este programa a través de la emisora Cristo Tu Única Esperanza en la quinta región. Así que gracias a Dios por eso. Vamos a entrar en materia. Hemos estado viendo la edificación del cuerpo de Cristo a través de los 5 ministerios. Y para esto vamos a leer Efesios. Esta es la lectura que hemos tenido en estas últimas semanas. Nos vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Y luego de esto daremos el pase a nuestro pastor José para que inicie este diálogo. Hagan sus preguntas, ya lo saben, nosotros intentaremos contestar. Allí estará Iliana presente y pendiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. José, nos compartiste algo acerca de los constituidos. Quisiéramos pedirte que profundizases un poquito más sobre este tema tan relevante e importante para cada uno de nosotros. Nada más a manera de introducción, decir que Pablo en esta carta de 6 capítulos toca varios temas,
pero uno de los temas centrales o vertebrales tiene que ver con la iglesia. Él no está hablando de la iglesia piramidal o la iglesia jerárquica, él está hablando de la iglesia orgánica. Y la iglesia orgánica tiene 5 habilidades, como el cuerpo tiene 5 sentidos, y estamos hablando justamente de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en el verso 11 el apóstol usa la palabra constituidos, que también significa formados o maduros. Los constituidos son aquellos que han hecho un viaje de crecimiento, un viaje de desarrollo espiritual, ministerial, y son hombres que cargan sobre sus vidas un peso de experiencia, un peso de madurez. Y obviamente Pablo acá dice que estas 5 habilidades o estas 5 clases de personas estarían dentro de los constituidos. Pero en el verso 12, él habla de los santos. Entonces decíamos hace 15 días atrás, que los constituidos están para equipar a los santos. No es que hayan 2 congregaciones o no es que hayan 2 iglesias, porque es una sola iglesia. Pero en esta iglesia, la iglesia de Cristo, hay constituidos, algunos que ya llegaron, y están los santos que van a ser equipados, que van a ser perfeccionados, que van a ser entrenados para alcanzar también la madurez y ver también que la meta de todo discípulo de Cristo debería ser justamente llegar a ser constituidos, es decir, ya equipados y preparados. Y nada más como un ejemplo que quiero dejar aquí para ya darle el pase a ustedes en lo que quieran también agregar, es cuando uno llega a una construcción, a trabajar. ¿Qué es lo que hace en esa construcción? Uno hace de todo. Las personas que le toca ahí como novatos, ¿no? Van a llevar la carretilla con mezcla, van a ir a comprar, van a traer huevillos, van a traer arena, un poquito de pintura, vayan a buscar la madera, vayan a buscar los cables, el fierro, y están ahí para hacer de todo. Esos serían como los santos, decirlo ahí en términos más práctico, ¿no? Más didáctico. Y en este caso, los constituidos serían esos maestros especializados, que ya están el eléctrico, que ya está el pintor, el hombre que hace las terminaciones, aquellos que ya tienen una experiencia, un bagaje para vertir todo eso en la construcción, la edificación de ese edificio, de esa casa, porque son los expertos. Aquí Pablo usa la palabra constituidos, que más o menos tiene que ver con esos maestros especializados, con esos maestros que ya tienen muy claro cuál es su oficio o la gracia o la vocación que Dios les ha dado. Así que hablar de constituidos también es hablar de gente madura, gente crecida, que sabe dónde está y hacia dónde tiene que ir. Son los mentores, los discipuladores, que están como un regalo de Dios en el cuerpo de Cristo para equipar, como dije, para ayudar y para empoderar a los santos que están esperando para ser formados, enseñados y discipulados. Interesante, interesante entender la funcionalidad de cada una de las personas dentro del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo habla aquí, ¿no es cierto?, las gracias que le han sido concedidas. Como tú bien decías, esto no son títulos, son funciones, ¿cierto?, que cada uno va realizando de acuerdo a la fe que también le dio a cada uno. Por ejemplo, nosotros tenemos miles de profesores, pero no todos los profesores enseñan lo mismo ni de la misma manera. Entonces, eso también sería una analogía. Dentro del cuerpo de Cristo existen diversidad de dones. Y estos dones fueron dados, y Pablo lo aclara, la razón de ser de estos dones es la edificación, el crecimiento, la nutrición de este cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Osvaldo, ¿qué podemos añadir a esto? Estaba pensando en un axioma que no podemos obviar, que es que paralelamente con el ejercicio de las capacidades, los talentos o los dones que nos han sido asignados, hay un proceso formativo. Y a veces la gente está
ocupada en servir a Dios, entre comillas, hacer cosas por Dios, que permitir que Dios trabaje en ellos. Entonces, los dones son un regalo. Por lo tanto, en un contexto práctico, el fluir de un don no requiere mayor eh, trámite respecto a lo que yo soy, porque me regalaron eso. Tengo una capacidad que me fue regalada, no la merezco, no me la gané, no la forjé yo. Pero el carácter, la personalidad, lo que soy como persona, necesita ser tratado, necesita ser moldeado, procesado. Entonces se genera ese axioma de buscar el equilibrio entre lo que yo creo que puedo hacer para Dios por las capacidades que me fueron asignadas, los dones, los talentos, y dejar que Dios trabaje en mí para que haya una consecuencia. Y a veces la gente, echa, me acuerdo de un viejito, una historia de un viejito que escuchaba a un predicador muy vanidoso, muy narcisista, que estaba predicando y eufóricamente gritaba y decía cosas del púlpito, y cuando bajó, el viejito se le acercó y le dijo: ¿sabes? Los gritos de tus hechos no me dejaron escuchar lo que tú estabas predicando. Entonces, muchas veces la gente ve efectivamente el ejercicio de un don, de un talento, de una capacidad, pero eso en desmedro de lo que ve en el testimonio de esa persona, en la vida, en la familia, en su calidad de hombre, de mujer, de esposa, de esposo, de padre, de madre, etc. Entonces creo que necesitamos ese equilibrio donde se genere un complemento perfecto entre lo que ya se nos dio, porque lo decía José en el término constituido. Eso es algo que fue determinante, asignado por la deidad, no tiene que ver con nosotros. Él mismo constituyó, es lo que Pablo dice. Pero luego está lo que Dios tiene que hacer, la obra de Dios en nuestra vida. Pablo mismo es el que dice: estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que esa dicotomía ha sido muy dispar en la iglesia, y lamentablemente encontramos mucha gente que tiene efectivamente dones, tiene talento, tiene capacidades, pero no tiene consecuencia de vida, no tiene testimonio de vida, y eso te hace perder la efectividad del talento, del don, porque esas dos cosas tienen que, tienen que ser, congraciarse, tienen que ser consecuentes la una con la otra. Yo diría como carisma, carácter o carácter, carisma, que ambas cosas van creciendo en la persona. Sí, interesante, ¿eh? Una cosa es predicar el reino. Ahí mucha gente predica el reino. Tomando lo que decía recién Osvaldo. Otra cosa es vivir el reino. Son dos cosas absolutamente diferentes, ¿no es cierto? Usted escucha mucha gente hablar del reino, pero no todo el mundo predica. Yo estaba recordando algo que leí, hablando con un pastor español. Decía que en un seminario hicieron una competencia de recitar pasajes de la Escritura, y llegaron un joven, y proclamó el Salmo 23 con todos los acentos, la puntuación, las pausas, de una manera que no se olvidó de nada. Lo dijo tal como está escrito en la Escritura, y todo el mundo en el lugar aplaudió y reconoció al joven que lo había hecho muy bien. Y luego pasó un anciano mayor, y empezó a proclamar entre murmullos, con mucha reverencia, con mucho temor, el Salmo 23. Cuando termina de proclamar el Salmo 23, la gente no estaba aplaudiendo, la gente tenía sus ojos cerrados, muchos de ellos llorando, emocionados. La conclusión fue esta: el joven habló del Salmo del pastor. El hombre mayor conocía al pastor. La diferencia es notable. Uno puede hablar correctamente sin conocer al autor. Entonces, el discipulado, la enseñanza busca eso,
que el que está enseñando, no importa si sabe mucho o sabe poco, que eso que sabe lo viva, porque es la forma como lo hemos muchas veces aprendido, es la transferencia de la vida que uno porta. Como decía José al principio, hemos transformado la iglesia en una organización y la iglesia es un organismo vivo, se reproduce. El tema es que voy a volver a repetir algo que hemos dicho muchas veces en este programa. Nada de esto se podrá entender si no se comprende el nuevo nacimiento. Si alguien no ha nacido de nuevo, esto es alemán, es chino, es francés, es inglés, cualquier otro idioma, porque no se comprende. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, que era un principal de la sinagoga. Recordemos que si Nicodemo no era cualquier persona, era un principal y viene de noche y Jesús le dice, os es necesario nacer de nuevo. Lo que le está diciendo probablemente es, necesitas nacer de nuevo. Si no, no vas a entender nada. Tú eres maestro en Israel, pero puedes ser maestro y estar perdido. Entonces, a menos que alguien nazca de nuevo, no podrá entender lo que la escritura enseña respecto de la vida en el espíritu, de vivir en el espíritu. Entonces, para eso, estas gracias, estas habilidades que Dios ha dado al hombre son para eso. No para que el hombre, como decía José, no para que uno se posesione como el ministro fulano tal, reconocido, sino que Cristo fluya a través de la impartición de su palabra al espíritu de las personas que están escuchando. José. Ah, mira, cuando estamos hablando de los constituidos, hay dos pasajes que me gustaría por lo menos dejar acá. Uno está en Primera de Timoteo, capítulo 2. Y en el verso 7 dice, para esto yo fui constituido, predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y verdad. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 11, dice casi exactamente igual, del cual yo fui constituido, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, que hay tres dones que menciona Pablo, que son predicador o exhortador, que está en Romanos capítulo 12, apóstol y maestro. Y cada uno de ellos colaboraban en la vida y el ministerio de Pablo. O sea, el ser constituidos también tiene que ver, según lo que yo estoy viendo en estos dos versos, con un desarrollo espiritual de la persona, pero también con un desarrollo ministerial de la persona. Yo hago la diferencia entre crecimiento espiritual y crecimiento ministerial, porque el crecimiento espiritual es mi relación con Dios, pero el crecimiento ministerial es mi relación con el cuerpo de Cristo. O es cuando yo pongo al servicio los dones del Espíritu hacia otras personas, que puede ser de nuestra congregación o fuera de la congregación. Y Pablo es muy claro. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 9, Pablo tiene su encuentro con Cristo, pero no inmediatamente supo cuáles eran sus dones. Él comienza sirviendo, él comienza predicando, un incansable predicador. Y hay muchas historias anecdóticas y extremas. A ver, lo sacan ahí casi muerto, ¿no? Malherido. Y él se sacude y él vuelve a entrar y vuelve a predicar. Y esto me recuerda un poco la vida de nosotros. Yo creo que tanto Osvaldo como tú, Andrés, misma Eliana, hemos hecho muchas cosas en el cuerpo de Cristo. Yo por muchos años pensé y creí que era evangelista. Mis primeros años, aparte que en ese tiempo habían televangelistas que se habían masificado en Chile, de tal manera que uno cuando los veía en televisión se impactaba. La música, la puesta en escena, estadios llenos,
Y bueno, uno joven, inmaduro, impetuoso, uno dice, pucha, me gustaría ser uno de ellos. Eh, eh, y uno pensaba, eh, un tiempo también lo hizo uno de cantante, de adorador, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que después de los años, uno como que va perfilando o se va perfilando hacia esos dones que son como los dones que van afirmando la vida ministerial de nosotros. Y es como cuando nosotros estamos entendiendo, ya, este es mi lugar en el cuerpo o este es mi lugar en el equipo. Entonces, el ser constituidos también tiene que ver, de acuerdo a lo que yo estoy viendo acá, que es como que tú tienes tan definidos tus dones y es como que ya te vas quedando en ellos. Eh, Nosotros los que estamos aquí tenemos un tinte de maestro, de enseñar, y para serle honesto, yo nunca me imaginé y nunca pensé que yo podría enseñar la palabra. Todavía recuerdo mi primera predicación en los jóvenes, en Morris, 561. Y me recuerdo porque fue casi no un trauma, pero fue una experiencia muy para mí. Y yo recuerdo estar en los jóvenes y en primera fila ahí mi prima, mi hermana, mi primo. Yo estaba tan nervioso que yo veía puntos, yo no veía rostros. Y eso es literal. Yo no veía a la gente, no veía los rostros. Y según yo preparé mi tema para, no sé, pues 40 minutos, 50 minutos. Y ya después de 10 minutos no sabía qué decir, no sabía qué hablar. Pero yo quería seguir porque se supone que los predicadores lo hacían en 50 minutos, una hora. Y nervioso. Y yo veía a mi familia no diciendo amén, sino riéndose, como a la expectativa de mis errores. Y todavía recuerdo, que me terminé de predicar a los jóvenes y yo dije, nunca más predico. No, nunca más. Y aquí estoy. O sea, Dios tiene planes, Dios tiene propósito, Dios nos va enseñando y creo que es parte de la escuela que vamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, el ser constituidos, otra vez, para mí tiene que ver con eso, con una formación, un equipamiento, un empoderamiento de Cristo, la palabra de Cristo, hacia servir y atender al cuerpo de Cristo, que son los más nuevitos, o los que vienen llegando después de nosotros. Así que esos dos versos quería dejar porque creo que también hablan mucho de lo que tiene que ver sobre los que son constituidos en Cristo. Nuestra hermana Iliana tiene levantada la mano. Cuéntenos, díganos, hermana Iliana. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, pues bueno, primero que todo es agradecer a quienes nos están acompañando y si no me falla el internet y me corto así rapidito, gracias por acompañarnos, aquellos que nos están viendo desde Suiza, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, mismo Chile, obviamente, gracias por acompañarnos y animarles para que continúen enviando sus comentarios y preguntas. Y aquí hacen una pregunta y un comentario. Y bueno, la pregunta que hace aquí em, Luis Pichardo dice, ¿tendrá ciertos riesgos crecer en ministerio sin crecimiento espiritual? Esa es la pregunta que él hace. Y el comentario que hace Jorge Peña, él nos dice, el que no nace de nuevo, Dios no lo conoce. No se trata de hacer, sino de ser y dar testimonio vivo de que Cristo vive en uno. Hijo, y también nos comparte, el único propósito que tiene Dios es que su Hijo se manifieste en nuestras vidas. Es lo que nos comparten ellos y esa es la pregunta que deja Luis Pichardo. Ok, tal vez Osvaldo pudiera responder a aquella pregunta que se nos hace. ¿La escuchaste, Osvaldo? O No, quizá no, recordársela.
No completamente porque Ok, de la pronto vuelvo a se leer. corta la transmisión, como que se corta. Ok, la vuelvo a Hágalo de leer. nuevo. Dice, ¿tendrá ciertos riesgos crecer en ministerio sin crecimiento espiritual? Hay un dicho, un chilenismo que usamos acá, que dice que hay personas que son más peligrosas que un mono con navaja. Yo creo que una persona que tiene un talento que no le ha costado nada, pero no tiene la madurez para desarrollarlo, para administrarlo, es muy peligroso. Creo que es un riesgo. Tiene que haber una paridad entre lo que ya recibió. Estaba pensando que la palabra constituir o constituido es muy amplia, en su riqueza es muy amplia. Una de las, una de las raíces del término constituir tiene que ver con algo que requiere tiempo, que es un poco lo que estamos hablando. Una, yo creo que todos nuestros hijos que estudiaron una carrera universitaria, que hoy ejercen como tales, estuvieron 4, 5 o 6 años estudiando para finalmente ser un psicólogo, un fonoaudiólogo, un arquitecto, un ingeniero, qué sé yo. O sea, tiene que generarse la compensación entre aprendizaje y tiempo, ¿verdad? Y luego desarrollo. Entonces, la expresión constituyó obedece al designio, al designio eterno de Dios que tiene que ver con su propósito, que eso creo que está claro para nosotros. Pero sobre ese designio, sobre ese principio establecido, hay un proceso que es ahí donde tal vez hemos fallado como iglesia, hemos fallado como persona. Eh, claro, la gente se alucina, creo que un poco es lo que contaba José que le pasó a él cuando era joven, hace algunos pocos años atrás. Y nos alucinamos y nunca medimos el proceso, el tiempo, el costo que implicaba llegar a ejecutar eso que estaba en nuestro corazón, estuviésemos en la razón o estuviésemos equivocados. Creo que parte de la tarea que nos compete a nosotros como pastores es precisamente ayudar en la formación de la gente para generar ese equilibrio entre esa dicotomía entre la vida de Cristo en las personas y el desarrollo de los talentos, de los dones del Espíritu, de las capacidades, del llamado, de todo lo inherente a lo sobrenatural, a lo relativo al proyecto del reino en el cual nosotros estamos hoy introducidos. Y en eso creo que todos tenemos más que claro, que es lo que también decía el hermano Jorge, un saludo para Colombia, que o sea, si, el objetivo es, lo dice enfáticamente Pablo, hijitos, ¿se acuerdan cuando le habla a los Gálatas? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, ya sea la manifestación de un don, la ejecución de un don, es, el objetivo final es que Cristo sea formado, que Cristo sea predicado, que Cristo sea visto. Eso es el objetivo final. Entonces, para eso no es suficiente con decir, no, ya, a mí ya me constituyó. No, eso es una parte. Hay un proceso, hay tiempo, hay madurez, hay crecimiento, hay desarrollo, hay factores que tenemos que considerarlos como importantes para que finalmente este cuadro esté completo. Y creo que tenemos que atender a cada uno de ellos y sin faltar nada, procurar, procurar que esta meta de que Cristo sea formado en nosotros se cumpla a pie como Dios se lo propone, como está diseñado en el programa del Espíritu. Estamos en eso, trabajando para eso, y sin duda es lo mejor, es lo más saludable para el cuerpo. Asimismo, gracias Osvaldo. Esperamos que la persona, el hermano que preguntó, también pueda profundizar un poco más en las escrituras. Nuestro tiempo no es tan amplio como para explicar mucho más, hay muchas cosas más, pero gracias Osvaldo por esa explicación. Indudablemente tienes toda la razón. Una persona no madura en el uso y el ejercicio de capacidades sobrenaturales se vuelve muy peligrosa.
Por eso que es importante que todos nosotros tenemos que estar sujetos a alguien. Por eso Dios puso la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y entendamos que ahí es donde recibimos nutrición, impartición, enseñanza y una palabra muy importante, corrección. Cuando, ¿cierto? Que no tenemos a quién darle cuenta, a quién de cuenta por nosotros, cómo va nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Miren, estamos estudiando con la congregación sobre la disciplina. Y esa es una palabra que podríamos algún día hablar nosotros aquí de disciplina, porque es una palabra muy mal comprendida y muy mal aplicada, porque si se comprende mal, se aplica mal. La gente piensa que disciplina es castigo, y la disciplina, según las escrituras, no busca destruir ni matar, busca corregir, mejorar, perfeccionar. ¿Cierto? Y el escritor hebreo dice que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero quiero decirle que Dios solo trata a sus hijos. Dios no anda tratando con otra gente que no sea sus hijos. Así que dice que todos vamos a participar de esta disciplina. Por eso es importante en el ejercicio, en el uso de los dones, de las habilidades que Dios ha puesto en el cuerpo, también la disciplina es sumamente importante. Que tengamos a alguien a quien darle cuenta. Hay una mentira que ha circulado, dice, esos llaneros solitarios. Mentira, el llanero nunca fue solitario. Esa era una serial antigua, pero nunca fue solitario, siempre andaba con un indio al lado. Así que en el cuerpo de Cristo tampoco existen los llaneros solitarios, yo me mando solo, Jehová es mi pastor, no necesito a nadie. Lo que hay detrás de eso es rebeldía. Dios puso en la iglesia los dones, las habilidades para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Ileana, ¿tienes algo? Levantaste la mano allí. Dinos. Sí, pastor. Mire, bueno, alguien bueno, no, hay una persona, Isabel Medina, ella nos ve desde el norte de Estados Unidos, allá por donde usted anduvo em, de viaje. Y ella hace una pregunta en donde dice que ¿cómo puede una persona conocer cuáles son sus dones? Es la pregunta que Wow. nos hace. Muy buena pregunta. ¿Cómo podemos conocer los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones? José, ¿qué podemos decirle a nuestra hermana que nos está haciendo esta interesante pregunta? Porque eh, al igual que tú, descubriste ese día que tú siempre imaginaste que eras evangelista, ¿cierto? Y luego Dios te diste cuenta que aunque todos podemos hacer obra de evangelismo, cambiamos, Ujú. compartimos el evangelio con la gente, ¿verdad? Pero el que tiene el don es distinto, ¿verdad? Y Dios te hizo entender que tu don era ser pastor. Cuéntanos, ¿qué le podemos responder a esta queridísima hermana que nos pregunta cómo podemos descubrir los dones en nuestra vida? Quizá voy a usar un ejemplo muy práctico, muy sencillo. Eh, Siempre en el cuerpo de Cristo van a haber gente madura y gente inmadura. Están los que han avanzado, los que han crecido, y también están aquellos que están empezando en la lectura, en la oración, en la meditación de las escrituras, en la aplicación de las escrituras, el congregarse, el interactuar, el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Y llevando eso mismo a la parte deportiva, siempre tú vas a encontrar en el fútbol, por ejemplo, que es lo que yo me he hecho en deporte en mi vida, siempre vas a encontrar jugadores con experiencia y con años, que ya llevan muchos partidos en el cuerpo. Y esa gente muchas veces es la que te ayuda o te dice, ¿sabes qué? Tú no eres delantero, tú eres mediocampista. O, ¿sabes qué? Tú eres defensa, pero tú dale con ser delantero, porque a lo mejor estás viendo televisión, estás viendo partidos de la Champions League y ves un delantero que hace goles, que es famoso, que es conocido, y tú dale con que quieres tú ser un delantero. Por eso es importante escuchar o preguntar o conversar con esa gente que ya lleva años de evangelio, tiene
experiencia, han descubierto sus dones. Ellos ya saben cuáles son sus dones. No todos en el cuerpo de Cristo pueden decir, estos son los dones que Dios me ha dado. Hay mucha gente que lleva años y lo único que sabe, después de muchos años, es que ellos se congregan. Es todo lo que saben. Y tú le dices, bueno, ¿cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? No, dice, yo vengo los domingos, yo me congrego, yo soy parte de esta comunidad, soy fiel a Dios con mis ofrendas, con mis diezmos, con venir, con estar. Y ellos piensan en su concepción espiritual que eso es todo lo que ellos tienen que hacer, congregarse. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. El Señor repartió a cada uno habilidades, capacidades y dones espirituales. Y nosotros, si vamos más adelante, estamos para ayudar a los que van más atrás y poder insinuarles, poder ayudarles. Yo creo que aquí es importante la mentoría, es importante el consejo, el discipulado, es importante acercarnos a esos mayores, y usar la palabra viejos, pero también no está mal usada, esos viejos espirituales que tienen, como digo, años, experiencias en el cuerpo para ayudarnos, para enseñarnos. Y una de las cosas que me gusta a mí de la sabiduría de los ancianos es que lo difícil lo hacen simple, no lo complican. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres que ayudemos a estos nuevos, y es lo que muchas veces creo que la iglesia carece. Repito, creo que estamos tan imbuidos, tan envueltos, tan mimetizados en congregarnos, congregarnos, congregarnos. Pero yo le preguntaría a esos mayores en Cristo, ¿te has ocupado este último año de alguien nuevo? Tomarlo. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar cuáles son los dones del Espíritu, cómo se descubren los dones del Espíritu. Camina conmigo, vayamos un tiempo. Y no tengo que ser pastor para hacer eso. No tengo que ir a un seminario para hacer eso. Es mayores atendiendo a los menores, los adultos atendiendo a los niños. Y creo que eso en la iglesia es un mal de añazos, décadas y siglos donde nos olvidamos de los demás. Y es lo que yo hago, que lo haga bien, y eso está perfecto, pero ocúpate de otros, atiende a otros, enseña a otros. Entonces, yo creo que una tarea que deberíamos hacer los mayores es ayudar, guiar, aconsejar a los menores de cómo descubrir los dones. Y una de esas, como digo, es acércate a gente que ya haya descubierto los dones. Otra, que yo lo veo como fundamental y básico, sirve, que es el primer peldaño para descubrir los dones. Y tercero, observa en tu congregación qué hace falta, qué se necesita. Yo creo que tanto Osvaldo como Andrés, bueno, también yo conozco a Eliana y sé que no tendrían problema en hacerlo. Si tenemos que limpiar sillas y poner las sillas, no nos complica. O sea, tenemos el don pastoral, tenemos el don de enseñanza o el don profético, el don de ciencia o el que Dios nos haya dado, pero eso no nos quita que nosotros podemos hacer otras cosas, de servir, de atender, de ayudar. Así que para mí sería, hay muchas más pautas que podríamos dar, ¿no? Pero básicamente acérquense a alguien que ya haya descubierto los dones y conversen con ellos. Y por supuesto, a la luz de la Escritura, vean todos los versos bíblicos que hablan acerca de los dones del Espíritu. Léanlo, estudienlo, conózcanlo. Mira, estaba pensando, tú decías, una buena pregunta sería es, ¿cómo puedo servir a la congregación donde yo asisto? Tú lo tocaste al final. Yo creo que con Osvaldo, como trabajamos muchos años juntos, una de las cosas que distinguió a esa generación, por lo menos los que tenemos esa cantidad de años en el Señor, es que andábamos buscando cómo servir.
No necesitábamos que nos dijeran jefe de UGER, jefe de aseo, ministerio de esto, ministerio. Nosotros lo único que queríamos es servir en la congregación. En realidad, ¿dónde hay una necesidad? ¿Cuáles son las necesidades en las que nosotros podemos aportar? Y en ese intento, Contexto. en ese servicio constante, permanente, empezamos a descubrir ciertas habilidades, ciertas gracias que Dios nos había concedido, que nosotros no sabíamos que teníamos, ¿cierto? Por supuesto que no se puede dejar de lado, tal vez para mí, lo más importante es orar delante de Dios. Mm. Es orar, presentarnos delante de Dios. Señor, yo ya sé que me llamaste. Ahora, ¿con qué gracia me has beneficiado, me has dado para yo servir? Porque, hermano, para servir no se necesita demasiado talento en el sentido natural, sino necesita un corazón, ¿cierto? Es decir, la disposición de, ¿cierto? Ver dónde hay una necesidad y buscar la forma de colaborar, de ayudar, de asistir. Y lo que tú dijiste también, acercarnos a personas que llevan más años en el Evangelio, lo que no siempre es sinónimo de madurez, lo que no siempre es sinónimo de que lo saben. A veces no es así, pero indudablemente si lleva muchos años en el Señor, está supuesto que esta persona sepa más o menos con qué dones, con qué gracias cuenta para el servicio del pueblo de Dios, para edificar. A veces la gente piensa que la única forma de edificar es pararse frente a un púlpito y predicar. Esa es una de las muchas formas. Servir también, estar en la puerta, visitar, ir a los hospitales, orar por los enfermos, asistir a alguien que está en situación compleja, también es una forma de servir a Dios, ¿cierto? Entonces, pregúntese usted, ¿cómo puedo servir en la congregación donde yo estoy? ¿Cómo puedo? ¿En qué área servir? Pastor, aquí estoy, yo quisiera servir, dígame en qué yo puedo colaborar. No ando buscando ni un título, ni un puesto, simplemente quiero empezar a activarme en la congregación porque entiendo que Dios no me trajo hasta esta congregación para yo sentarme a escuchar 30 años, sino que quiero activar. No estoy hablando de predicar, yo quiero activarme en algo, en alguna área de la iglesia. Y cuando uno empieza a hacer eso, normalmente uno empieza a descubrir las cosas que sí sabe hacer y las cosas para las cuales no tiene don, ¿cierto? Yo puedo aprender a cocinar, de hecho cocino algunas cosas, pero no es mi don cocinar. En cambio, Osvaldo, hermano, si ustedes vienen a Chile, les recomiendo la Mi casa de Osvaldo. respeto. Osvaldo cocina muy, pero muy bien. Entonces, él tiene Muy una rico. habilidad. Usted puede, José, tú puedes testimoniar que así. Osvaldo cocina Sí, muy sabroso. sí. Cada vez que voy ahí a su casa, siempre prepara algo y es rápido para cocinar. Así es que, Hace unos porotitos, te lo sí, encargo, sí, ¿eh? sí. Osvaldo, ¿qué más podemos ayudar para compartir esto? Gracias por la publicidad. Estaba pensando en una pugna que se ha generado en el contexto de lo que estamos hablando, una pugna entre entender la diferencia entre función y posición. En este tema de apóstoles, de obispos y de todo eso, me doy cuenta que hay un tema peligroso en lo relativo a la posición, no a la función. Y ahí creo que hay un problema que debemos resolver. La posición tiene mucho que ver con mi orgullo, con mi vanidad, con mi narcisismo, con mi ego. La función tiene que ver con entender algo que aquí acaba de escribir Jorge Ortega, el axioma del Señor. Yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Recuerdo, tuve el privilegio una vez en el Teatro Municipal de Viña del Mar de conversar un rato con un director de orquesta. Tenía yo la curiosidad de preguntarle algo y le digo, ¿cuál sería el instrumento más difícil para encontrar quien lo ejecute? Me dijo un segundo violín, una segunda guitarra. Le digo, ¿por qué? No es la primera, es que todos quieren ser primero, nadie quiere ser segundo. Entonces es más importante conseguir una segunda guitarra que una primera. Todos quieren ser primera guitarra. Y eso me quedó dando vueltas y obviamente implica un principio. Todos, Andrés parece que lo dijo José, todos quieren el púlpito. Yo no sé si Andrés se recuerda de dos chicos que teníamos que hoy son pastores, que anhelaban el púlpito. Entonces, como nosotros trasladábamos las cosas desde la Avenida Argentina hasta el Gimnasio Árabe,
Dijimos, ¿qué quieren el púlpito? Bien, uno se lo va a llevar al hombro desde la iglesia hasta el gimnasio y el otro se lo va a traer de regreso la noche del gimnasio a la iglesia. Ahí tienen el púlpito, ¿verdad? Y se fue un entrenamiento, no les gustó mucho, obviamente, pero tropezamos y me preocupa esto, tropezamos con el servicio. No tenemos en la iglesia una cantidad de gente como la que se necesita, con disponibilidad a servir. Darío escribió algo más fuerte todavía, los que sirven a la iglesia y los que se sirven de la iglesia, que es algo un poco mucho más violento. Pero, pero es la verdad, los que pastoreamos por años, nosotros entre 35 y 40 años ya llevamos de pastoreo, hemos visto de todo. Como dice el viejo dicho, hay de todo en la viña del Señor, menos uva. O sea, hemos encontrado gente que quiere predicar, que quiere sobresalir, que quiere brillar, que quiere que le reconozcan, que quiere que le aplaudan, etcétera, por un exitismo peligroso que también se alimenta mucho en los púlpitos cristianos. Pero el anonimato no parece ser algo bien recibido por mucha gente. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, porque tu Padre, que te ve en los secretos, te recompensará en público. Entonces creo que hay cosas que deben cambiar, que obviamente son parte de el que hayamos sido constituidos o el que hayamos sido llamados. Pero también estamos siendo o tenemos que ser formados, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser educados, tenemos que ser entrenados. Y ninguna de esas cosas es fácil. Ninguna de esas cosas es fácil. Yo comencé ayer un ciclo de terapia porque me encontraron en estos exámenes y tantas cosas que me hicieron, que tengo artrosis, una artrosis severa en la columna, en mi espalda. Entonces me enviaron a hacer un ciclo de tratamiento de kinesiología. Y ayer fue mi primera sesión. Me dolía hasta el pelo anoche, porque me hicieron hacer cosas muy simples, nada complicado, pero si tú no tienes el hábito, no tienes, le decía eso a mi esposa, es la falta de hábito. Obviamente, el proceso inicial del entrenamiento es doloroso. Entonces, cuando el dolor viene, tú dices, no, no voy más. Voy a dejarlo a la gracia del Señor, a la misericordia del Señor. Entonces, obviamente, en este proceso que tiene que ver con cómo hemos sido constituidos, está el proceso formativo, de entrenamiento, de educación, de corrección, de disciplina. Todo es inherente a esto y todo es parte de, porque obviamente para poder ejecutar de manera correcta lo que hemos recibido, talentos o dones, debemos también tener la preparación previa para que un médico pueda desarrollarse como tal, para que un profesional pueda desarrollarse como tal, requiere los años, el entrenamiento, la práctica necesaria para poder ejecutar correctamente aquello para lo cual se ha preparado. Entonces, primero, si tenemos la capacidad de reconocer que Dios nos llamó y que nos asignó en este proceso, la mayoría de nosotros intentamos en áreas o en dones que no eran nuestros dones. El evangelista era en esos años como el peso pesado de los llamamientos. Pero Dios nos llamó a pastorear, Dios nos llamó a enseñar, que no fue algo que hubiésemos elegido por nuestra propia voluntad, pero como dice el escudo chileno, terminamos metidos en esto por la razón o la fuerza. Yo me acuerdo que el reverendo Pablo Márquez, tío del pastor José, me dice un día, ¿qué hace usted? Y le empecé a contar lo que hacía. Bueno, yo voy, visito esto. Porque yo le decía una y otra vez, no, yo no quiero pastorear, no, quiero, no me gusta, no siento que sea mi llamado. Después de un largo rato y de escucharme y de preguntarme cosas en el tema práctico de lo que nosotros hacíamos, me dijo, hermano Osvaldo, usted está pastoreando, usted está pastoreando, usted es un pastor. Todo lo que usted me ha descrito en el 90% es la tarea de un pastor. Así que le guste o no le guste, a usted Dios lo llamó a pastorear. Así que con alegría y gozo tuve que empezar a asimilar algo que yo no quería. Yo no lo quería, pero en este proceso de 30 o 40 años todavía tenemos que aprender. Todavía estamos siendo tratados, todavía estamos siendo procesados. Que es la parte más importante y más difícil. Nunca dejar de ser formados. Así mismo, eso es verdad, hermanos. Siempre es bueno, recordemos que
eh, Dios te unió a una iglesia local. Tú no puedes crecer solo. Te puso, si el Señor te llamó, te agregó al cuerpo de Cristo, la eclesía, para que allí, en esa eclesía, nosotros podamos aprender a servir. Eso es lo primero. No busque un test de Facebook, en el Facebook de dones. No estoy diciendo que sea malo que busque un test, pero es el ejercicio cotidiano de servir, de buscar, de servir a los santos. Se va a hacer evidente la manifestación del Espíritu en algún momento en tu vida y la gente va a dar testimonio de tu don. La gente también, con lo que decía José, la gente va a reconocer que tienes un don, porque esto no se puede imponer. La autoridad no se impone, se reconoce. La gente sabe cuando alguien tiene o no tiene autoridad, y eso viene del servicio. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por lo tanto, hermano, sirve, y en el intertanto tú te vas a dar cuenta que la gente empieza a reconocer una capacidad, una habilidad que Dios te ha dado. Pero si vas a servir, hazlo con alegría, con gozo, con sencillez de corazón, no buscando ni un aplauso, ni una medalla, ni nada que se le parezca. Mi hermana Eliana, ¿tienes algo que compartirnos? Sí, sí, pastor. Bueno, pues es básicamente también lo que acaban de mencionar. Darío, él nos comparte. Hay dos tipos de gente en la iglesia: los que sirven a la iglesia y los que se sirven de la iglesia. Es lo que él comparte. El pastor Jorge Ortega, él comparte el versículo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. René Salinas, él comparte: hemos perdido el trato persona a persona por causa de las redes sociales. Aunque son de mucha utilidad, pero el trato personal es irreemplazable. El visitar un hogar y estar con las personas, el discipulado personal es necesario. Y Luis Pichardo, él hace una referencia al comentario de Darío, que las segundas personas se sirven del quinto evangelio según Juan Carlos Ortiz en el libro del discípulo. Y Anariki, ella nos comparte: debemos aprender que servir es el mejor ministerio, aunque claro, no todos los realizan porque no es un ministerio en sí. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo que no venía a ser servido, sino a servir. ¿Quiénes somos nosotros para ser servidores? Es lo que ellos comparten. Y para servir en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe ser guiado por el Espíritu Santo, transformado y nacido de nuevo, y muy importante, resucitado en Cristo. Es lo que nos vuelve a compartir Jorge Peña. Y bueno, estos son los comentarios que han estado haciendo, agradecidos de cada uno de ellos. Y pues bueno, darles y animarles para que compartan esta transmisión, hacerles saber que también tenemos y estamos en el canal de YouTube Visión 21. Ahí pueden accesar y tener ver todas las transmisiones pasadas de esta serie, que esta ya es la cuarta, así es que hay unas 3 por ahí que los están esperando, en donde se habla acerca del mismo tema. Así es que, pastor, de momento es todo. Gracias, querida Ileana. A veces se corta un poquito el internet, está un poquito inestable tu internet, pero bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por sus preguntas, las apreciamos. No tenemos todo el tiempo para responder todo, porque no podemos determinar un solo tema, pero estamos tratando temas un poquito más generales. Por supuesto que podemos profundizar, ¿cierto? Pero esperamos que hayan sido de un avance en la respuesta a sus preguntas. Apreciamos sus preguntas, así que compartan el link. Esto va a quedar grabado en el canal, como decía mi hermana, en YouTube, en Visión 21. Usted lo puede volver a escuchar. Y háganos sus preguntas, o si os sugieran, si quisiera que tocásemos algún tópico en especial en el futuro. Algo interesante, y quisiera compartírselo a ustedes, que cuando nosotros nacemos de nuevo y volvemos, y siempre hablaremos un poquito de esto del nuevo nacimiento, Dios nos cambia la naturaleza.
Recuerden ustedes que para vivir sobre este escenario llamado Tierra, tenemos una naturaleza que nos permite respirar, vivir, crecer, desarrollarnos, hacer familia, conversar, hablar, dialogar, todo lo que hacemos en la vida, porque tenemos la naturaleza para eso. Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo volar? Porque no soy ave, no tengo la naturaleza de ave. Para volar se requiere una naturaleza. Lo mismo entonces, cuando el Señor nos introdujo en el reino de Dios, nos cambió nuestra naturaleza. Salimos de una naturaleza y entramos en otra naturaleza, en otra forma de vivir, en otra forma de existir, en otra forma de relacionarnos, de ver la vida, de hacer familia, de hacer matrimonio. No es solo asistir a un lugar llamado congregación, un domingo, un martes, un jueves. Eso está buenísimo, está hermoso, está bello, porque ahí somos instruidos, somos enseñados, somos disciplinados, somos corregidos, somos discipulados. Pero eso también se tiene que ver en la vida diaria, en nuestra existencia, donde trabajo, donde vivo, con quién me relaciono, con quién tengo una relación de noviazgo, con quién estoy casado, cómo formo la familia, cómo administro las finanzas, administro el tiempo, qué carrera estudio, todas esas cosas. Entonces, cuando entramos al reino de Dios, dejamos de ser lo que yo era para ser lo que Dios quiere que yo sea. Dejo de amar lo mío, de amar lo mío. Y es un llamado a renunciar a todo lo mío para asumir lo de Dios. Por eso el reclamo de Jesús fue: me llamáis Señor, Señor, y bien decís porque lo soy, pero no hacéis lo que yo os digo. Entonces, nosotros entramos en otro reino. Este reino funciona de otra manera, tiene otras leyes. Y en este reino nos hemos olvidado algo muy importante: lo sobrenatural tiene que estar presente. Tiene que estar presente porque vivimos en otra dimensión, en otro reino. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Yo vivo en otra dimensión. Es otra manera de ver la vida. Pero si no entendemos nuevo nacimiento, menos vamos a entender lo que es vivir en el reino. Y en este reino, mis queridos hermanos, José vive en los Estados Unidos, lo dije el miércoles que estuvimos la última vez. Pero hay países en los que tú puedes tener doble ciudadanía. Pero en el reino de Dios no se puede tener doble nacionalidad. O somos o no somos. No existe eso de doble nacionalidad. Yo soy ciudadano del reino de Dios o no lo soy. Y para ser ciudadano del reino de Dios, yo tengo que nacer de nuevo. Y ahí aprendo a dejar de amar lo mío para amar lo de Dios. Dejo de ser lo que yo era para ser lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, eso significa que empiezo a entender la iglesia, la eclesía, el servicio, la bondad, la misericordia, el amor, el fruto del Espíritu. Lo empiezo a ver de una dimensión absolutamente distinta. Empiezo a ver la iglesia distinta, empiezo a ver todo, absolutamente todo de una manera diferente. Y por eso aprendo a valorar el don de servicio, el don de discernimiento, el don de fe, el de hacer milagros, de sanidades, todos los dones que están ahí establecidos en las Escrituras. Y empiezo a darme cuenta que todo lo que Dios puso en mí es para el servicio de nuestros hermanos, para, como decía René, llamarlos, visitarlos, atenderlos. No, hoy día tenemos una iglesia que es mucha gente electrónica, se conecta, no sé si a ustedes les pasó en pandemia, le hacían creer que estaban ahí, pero no estaban ahí, con las pantallas apagadas, te hacían creer que estaban ahí, pero no estaban. Entonces, podían estar escuchando o haciendo cualquier otra cosa. Por eso que nada reemplaza el estar presente, en apreciar la iglesia, apreciar estar con los hermanos, abrazarnos, orar los unos por los otros. Entonces Dios empieza a abrirnos el entendimiento. Yo oro que Dios me abra el entendimiento para ver la iglesia como Dios la ve, no como la veo yo. Porque mi forma de ver la iglesia es muy poco espiritual. Aunque el ser más espiritual, si Dios no le abre el entendimiento de lo que es iglesia, no va a entender cómo Dios entiende iglesia. Osvaldo. Bueno, siempre ocurre lo mismo, que sin duda vamos siendo direccionados hacia donde Dios quiere que vaya el tema. Y eso nos obliga a meternos en asuntos que tal vez no pensábamos. La vida de la iglesia es hermosa, saludable, pero guarda una complejidad.
que tiene que ver con lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros. Y yo creo que aquí, más que haber una incomprensión o una ignorancia respecto a lo que Dios nos ha dado, lo que no hemos aprendido es al desarrollo funcional de las asignaciones que nos han sido concedidas. Todos tenemos dones, ese es un absoluto. O sea, no hay nadie en la iglesia que no tenga dones. Lo porcentual nos indica que tal vez más del 50% de la gente que tiene dones no los usa, y otro tanto porcentaje importante, no menor, no sabe los dones que tiene, pero categóricamente tenemos que, todos tenemos dones. Él mismo constituyó, habla de eso, habla de la edificación del cuerpo. O sea, hemos olvidado tal vez los objetivos primordiales de este equipamiento, de aquello por lo cual fuimos constituidos, por factores secundarios, por, el, por la fama, por el poder, por la posición, por el reconocimiento, por el orgullo, por la vanidad, por la ambición, etc. Y finalmente, teniendo cosas muy buenas de parte de Dios, terminamos haciéndole daño al cuerpo de Cristo, terminamos dañando la gente, terminamos dañando con el orgullo, porque obviamente no tenemos que olvidar que en cada situación que vivimos, enfrentamos, lo primero que se manifiesta es la carne. Pablo lo dice en el libro de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Y eso está ahí, utiliza Pablo una palabra en el griego que es fanero, manifiesta, que es algo frecuente, no es algo eventual, es algo habitual. Es decir, todos los días cuando tú te levantas, lo primero con lo que vas a lidiar es tu carne, tu orgullo, tu vanidad, tu ambición, tu codicia, etc. Por lo tanto, es una batalla diaria en el que muchas cosas en ti y en mí deben ser perfeccionadas para que no estorbemos el buen desarrollo de estas asignaciones que nos han sido dadas. La palabra o la expresión para la edificación del cuerpo es potente y no es menor, porque está hablando de un mecanismo, me parece que Andrés lo decía, de un mecanismo absolutamente sobrenatural. Está hablando de algo normal o de algo que podamos manejar nosotros con nuestro conocimiento humano o aún con nuestra preparación humana, sino es algo absolutamente sobrenatural. Por lo tanto, necesitamos definitivamente echar mano de esos factores que son inherentes a este llamado, a este equipamiento, a esto de haber sido constituido. Así que vamos en un proceso de aprendizaje y hay mucho todavía que aprender. Exactamente, hay mucho todavía por explorar, por crecer, por avanzar. Mira, cuando uno piensa que ya lo sabe, se da cuenta que no sabe nada, porque siempre hay algo. Dios nunca deja de sorprenderte. Dice que Dios nos ha dado una gracia, una habilidad, pero no para nosotros mismos, sino para que esa gracia que Dios puso en ustedes, en mí y en el cuerpo precioso de Cristo llamado la iglesia, sirva. Porque esa es la función de la iglesia, servir. Es como lo dijo Jesús, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero cada vez que nosotros, ¿te acuerdas, Osvaldo, que leímos un libro que se llamaba Desafío a Servir de Charles Swindoll? Entonces, cuando la gente hablaba de servicio, la palabra que Pablo usa, que somos esclavos de Cristo, se imaginaba Kunta Kinte de raíces. ¿Recuerdan? Esa sería la famosa americana. Entonces, no, yo no estoy para que me traten como un esclavo. Pero ya dijimos nosotros, entendimos que no tenemos sueños personales. Nosotros renunciamos a nuestros sueños personales, a nuestros anhelos personales. Esta es una cuestión, hermanos queridos, que a veces se escucha poco. Se habla mucho de cosas que podemos lograr, pero se habla poco de la renuncia, la negación de sí mismo, tomar la cruz, servir, de la misericordia, la compasión, la piedad, la devoción. Son palabras que para muchos oídos de cristianos suenan como extrañas y te preguntan, ¿y eso está en la Biblia? ¿Eso está en la palabra? Es como una cosa extraña a los oídos, porque como dice mi pastor, hemos aprendido tanto de los hombres que nos cuesta aprender de Dios. José.
Yo creo que en cuanto a los dones, habilidades también es importante. Yo creo que ahí Osvaldo lo mencionó o le respondió a una pregunta que se hizo. Y yo quería nada más reafirmar algunas cositas como nuestro modelo, Jesucristo. Y eso creo que también debería ayudarnos a nosotros como iglesia, porque la iglesia, en definitiva, es la expresión de Cristo, es la manifestación visible de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es el templo, no es la parroquia. Lamentablemente nosotros hemos confundido esos términos y eso ha hecho que tengamos una iglesia más cultural que una iglesia escritural. Por eso muchas veces estamos muy lejos de la iglesia orgánica, la iglesia sin maquillaje, la iglesia natural, la iglesia que Cristo pensó cuando dijo, edificaré mi iglesia. Pero hoy día hacemos cualquier cosa y cualquiera hace lo que es más o menos se imagina, pero en realidad tenemos que volver al diseño. Y cuando volvemos al diseño, tenemos que volver al tronco, a la raíz, a la base, al modelo, al arquetipo, que en este caso es Jesucristo. Y Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura, para con Dios y los hombres. Fíjense el orden. Jesús crecía primero para Dios y luego para los hombres. El crecimiento hacia Dios es el crecimiento del fruto del Espíritu. El crecimiento hacia los hombres es el crecimiento o desarrollo de los dones espirituales. Y si nosotros en esa misma línea consideramos las prioridades de Cristo, primero es Dios, después la gente. Primero es el fruto del Espíritu, después los dones del Espíritu. Si no hay un correcto equilibrio, si no hay sabiduría, si no hay madurez, entonces lamentablemente estamos en un riesgo de que esa persona pueda caer en ciertos extremos que de hecho nosotros hemos sido testigos y nosotros lo hemos visto, cómo gente ha caído en ciertas actitudes. Esto volviendo a la jerga futbolística. Yo creo que el gran problema que pasa con muchos futbolistas famosos es que son muy habilidosos en el campo de juego. Y por ser habilidosos son llamados a la selección de su país, son conocidos, hacen millonarios contratos, multimillonarios contratos, pero como no son personas pensantes muchas veces o maduros, no tienen un carácter, entonces toda la millonada que ellos ganan de dólares, así como viene también, la pierden. ¿Por qué? Porque no está la madurez. Entonces siempre, si lo ponemos en prioridades, va a ser carácter y luego carisma, que carisma es dones. Entonces carácter es como el tronco y carisma son como el fruto del tronco que manifiesta el poder, la gracia y el amor de Cristo. Otra base bíblica también que nos ayudaría en esto es Marcos 3, 14 y 15, cuando dice que Jesús llamó a los que él quiso. Pero no en el orden de Jesús, primero para que estuviesen con él, crecimiento espiritual otra vez. Luego para enviarlos a predicar. Dice que les dio autoridad, les dio unción para sanar enfermos, echar fuera demonios. Yo creo que nosotros tenemos que volver a releer la Biblia. Y por leerla rápido y por mal entenderla y por mal interpretarla, es que muchas veces nuestra vida práctica no va acorde a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso muchas veces podemos ver gente con habilidades y dones poderosos, extraordinarios, pero con mal carácter, con soberbia, con orgullo. Por eso que tiene que haber un equilibrio entre carácter y carisma. Y creo que hay un capítulo completo que nos ayudaría también a nosotros para este equilibrio, que es Primera de Corintios 13, donde Pablo dice que tú puedes hacer milagros, tú puedes mover montes,
tú puedes hacer esto, esto, pero si no tienes amor, carácter de Cristo, fruto del Espíritu, si no tienes amor, de nada te sirve. Así que yo quería dejar estas bases bíblicas porque muchas veces la gente necesita saber qué es lo que dicen las Escrituras, qué es lo que dice la palabra, porque ahí tiene que estar basada nuestra fe, nuestra confianza. Y desde ahí nosotros saber, creemos en esto porque lo dice la palabra de Dios, porque lo hizo Cristo, porque lo enseña Cristo, porque Él es nuestro modelo. Por lo tanto, cierro este punto nada más diciendo que el de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al modelo que tenemos en la Escritura, primero es carácter de Cristo, fruto del Espíritu. Y eso va a generar los dones del Espíritu, que aunque a veces puede que los descubras antes, pero eso es todos los días. Yo le decía en el retiro que tuvimos con la comunidad, justamente hablamos de los dones. El fruto del Espíritu crece con la cruz. Los dones crecen con el servicio. ¿Qué es más fácil, la cruz o el servicio? Pensemos en eso. El fruto crece en la cruz. Muertos, muertos, negados, como dice, negarse a sí mismo. Ahí crece el fruto del Espíritu. Los dones crecen con el servicio. Y como me dijo un pastor alguna vez en una congregación muy grande que conocí en Tijuana, don Fermín, él me dijo, yo no puedo hacer nada con el don que recibe la gente, porque ese es un regalo de Dios para ellos. Mi tarea como pastor es cuidar el corazón de ellos para que no se desvíen, porque cuando el don se comienza a desarrollar y a manifestar, vienen los aplausos, viene el éxito, viene ese idealismo. Y ahí no tenemos que tener cuidado para decir, no, no creerme el cuento y seguir dándole al Señor el reconocimiento, los aplausos, la honra y toda la gloria. Eso, muchachos. Amén. Gracias por la reflexión, José. Estamos apostando a este crecimiento, a esta edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, los santos, los santificados, los constituidos, los hombres con un llamamiento celestial, según Hebreos. Ileana, tienes la mano ahí levantada. Dinos. Sí. Pastor, bueno, aquí Darío, él hace un comentario y a la vez una pregunta. Y en el comentario él nos dice, porque seguimos hablando de iglesia. Cuando el Señor comenzó predicando, habló del reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, cambio de mente. 165 veces aparece la palabra reino y 105 veces la palabra iglesia. Y su pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a intentar, vamos a pedirle a nuestro pastor Osvaldo, tiene cara ahí de respuesta del hombre sabio. No sé si está escuchando Osvaldo, porque lo veo que se quedó Las congelado. caras son sinónimo de sabiduría. Sí, cara de sabiduría, se quedó congelado. No sé si está ahí, Osvaldo. Pareciera ser que Sí, está. sí, ahí Ahí, ya está. apareció, ya. Ahora sí. ¿Escuchaste la pregunta, Osvaldo? Ya se volvió a congelar. La Ya está regresó. jugando al congelado. ¿Escuchaste la pregunta, Osvaldo? O sea, otra No, vez está con tono pensativo. Está como el pensante. ahí viene, ahí viene. Eh, A ver, Tienes que haber pastor. leído la pregunta, Osvaldo, ahí. Caras son sinónimo de sabiduría. Ah, ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero hay algo de fondo. ya apareció, ya. Tienes el micrófono. Sí. Sí, Va un sí. poquito desfasado, pero no te hagas problemas. 2 horas atrás nomás, no te preocupes. Sigue. Pasa que la señal está con problemas. Ok. Efectivamente, yo creo que en una de las etapas de este programa estuvimos hablando del reino. No sé si recuerdan eso, estuvimos hablando del reino. Definitivamente el mensaje de Jesús fue el reino, no la iglesia. Eh,
Si tuviéramos la comprensión necesaria para entender eso, creo que nos ahorraríamos hartos problemas, porque tú no puedes hablar de reino si no hablas de un rey, no hablas de autoridad, no hablas de soberanía, no hablas de dominio, no hablas de control. Entonces, cuando tú tienes criterio de reino o vives bajo la cultura del reino, puedes entender con mucha más facilidad la razón por la cual se nos han asignado capacidades, dones, talentos, llamados. ¿Por qué fuimos, o para qué más bien, fuimos constituidos? Eh, el principio del reino, la cultura del reino, nos lleva a vivir bajo normas que son fundamentales, las del servicio, las del quebranto, la de agradar a Dios, la de buscar a Dios. O sea, muchos elementos que sutilmente han ido como perdiendo el norte en la vida, la cotidianidad de la gente de la iglesia. Definitivamente necesitamos cultura de reino, criterio de reino, vida de reino. La vida de la iglesia, el criterio de iglesia está muy ligado a la religión y eso por lo general no nos hace bien. Así que eso demanda cambios definitivamente. Hemos hablado, y Darío tiene razón, hemos hablado mucho de la iglesia, estamos demasiado preocupados de la iglesia, lo cual no es malo, pero la iglesia es el vehículo del reino. La iglesia es, o sea, hay mucha gente, a ver, lo voy a decir de esta manera, porque creo que lo hemos dicho otras veces, hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no está en el reino. El venir a la iglesia no hace a esa persona ciudadano del reino. Y vuelvo a reiterar, cuando uno de ustedes mencionó la conversación de Jesús con el erudito Nicodemo, Juan capítulo 3, la pregunta es, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? La respuesta es, para entrar o para ver el reino, deben nacer de nuevo, deben nacer del agua y del espíritu. O sea, la conversación va en la dirección correcta, porque el asunto importante es el reino, no es la iglesia. Entonces, creo que necesitamos cambio, obviamente relativo a qué significa vivir en un reino, que no es lo mismo que vivir en una iglesia. Ser parte de una iglesia es una cosa, ser ciudadano del reino es otra cosa muy, muy diferente. No hay margen, no hay tregua, no hay ambigüedad, no hay indecisión. Por eso, uno de los axiomas del Evangelio es, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, lo que es más que esto de mal procede. Entonces, tenemos que habituarnos a los elementos que hacen el reino, que lo hacen funcionar, que lo hacen práctico, que lo hacen orgánico. Y eso es un reto, un desafío para cada uno de nosotros. Gracias a todos ustedes los que están viendo este programa, los que son parte, los que están escuchando, los que están haciendo preguntas, los que están dando, haciendo preguntas y que están participando. Y esto también puede ser un buen motivo de conversación para ustedes en su casa, conversar con sus hermanos, conversar con su familia, conversar con sus hijos, un buen tema de conversación alrededor de un buen café, ¿no es cierto?, a la hora de sentarnos en comunidad, un buen tema a compartir, a debatir, a exponer, sin temor a hacer preguntas, ¿no es cierto? Nosotros no lo sabemos todo, pero podemos aprender, así es que no presumimos de saber todas las cosas, no presumimos de tener todas las respuestas, no somos tan inteligentes ni tan talentosos como para tener esa presunción, pero lo que hemos aprendido, eso le estamos tratando de compartir a usted. Usted, vuelvo y le reitero, puede en su casa sentarse junto a su familia e ir profundizando en su estudio personal, en su devoción, aprender como lo hacemos nosotros. También Dios nos sentó al lado de personas que nos tuvieron que enseñar, de otros maestros. Nosotros no lo sabíamos todos. Las preguntas que ustedes tienen hoy son las preguntas que teníamos nosotros cuando vinimos al reino de Dios por su gracia y por su bondad, y se nos reveló Cristo, y entonces empezamos a preguntar, y bueno, empezamos a ir a leer y a instruirnos, y por la bondad del Señor, como mi texto, uno de mis textos favoritos de la Escritura es, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mi hermana Ileana tiene la manito levantada ahí como en interrogación. Sí,
Cuéntenos. hay que poner aquí resistencia en el brazo. Bueno, aquí y sobre todo corroborar con la palabra, ¿no? Como usted dice, escudriñar. Em, y aquí hace una pregunta a Orlando Carvalho. Dice, ¿cuál es la diferencia entre habilidades naturales y espirituales? ¿Pueden ser confundidas? Es la pregunta que él hace. Bueno, le hemos dado ya al pastor Osvaldo una pregunta, ahora se la vamos a hacer al pastor José, que se fue a cambiar de boleta, Spotify, Camp Nou, parece que está amigo del Barcelona, yo pensé que le gustaba la Universidad de Chile, pero ahora le gusta el Barcelona, ¿cómo es la cosa? José, ¿entendiste la pregunta? Sí, perfectamente. No, es un regalito de un amigo ahí cuando estuve en su casa. Me dijo, te tengo esta polerita ahí de Barcelona, me dice. Te la compré ahí en el Camp Nou. Ok, así que venga para acá, dije yo. Bienvenido. Ah, en la vida natural se nace con talentos o habilidades naturales. Y para saber cuáles son esas habilidades, necesitamos las oportunidades, incluso a veces las crisis. Y la misma experiencia de la vida o el crecimiento que nosotros vamos experimentando de niño a joven, de joven a adulto, vamos descubriendo habilidades que nos han sido dadas o regaladas de parte de Dios. Santiago, por ahí lo dice, que todo don perfecto proviene de Dios. Él es quien nos regala esas habilidades. Así que una persona que tiene habilidad manual, por ejemplo, es un regalo de Dios. El que tiene una habilidad artística también o es una habilidad de Dios. Esa persona que tiene habilidad para los idiomas o para dibujar. Hay tantas habilidades, ¿no? Que uno dice, oye, ¿cómo esta persona en una semana aprendió un instrumento y otro lleva 3, 4, 5 meses y apenitas ahí como que está haciendo algunas notas? Bueno, hay gente que tiene una habilidad natural, eso es parte de su genética, es parte de lo que trae, viene con esa persona y sigue siendo, en definitiva, un regalo de Dios. Y así como en la vida natural nacemos con habilidades naturales, en la vida espiritual también nacemos, que es el nuevo nacimiento, con habilidades espirituales, que ya aquí nosotros le llamamos dones espirituales o carismas del Espíritu. Esos carismas son los que el Señor nos ha regalado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a todos sus hijos, para que manifestemos su poder, para que manifestemos su grandeza y seamos aquellos, como dice la Escritura, portadores de su gloria. Por lo tanto, la gran diferencia que puede darse entre la vida natural y espiritual es que acá estas habilidades son naturales para todas las personas, nada más que tienen que descubrir, desarrollar y obviamente potenciar. En el caso acá son habilidades espirituales que el Señor le ha regalado a esa persona para que también descubra esos dones y desarrolle esos dones en servicio a los demás. Quizás una de las grandes diferencias es que en las habilidades naturales nosotros podríamos ser, um, quizás la palabra no existe, pero seríamos autobeneficiados. Son habilidades que Dios nos regaló. Cuando yo digo, por ejemplo, alguien como Paco de Lucía, o como un gran pianista, o un Mozart, o un futbolista, un deportista de alto rendimiento, uno que está viendo ahí una habilidad natural. ¿Qué es lo que hace esa persona? Gana dinero, se hace famosa y se autosirve de esa habilidad, lo cual no está reñida ni con la palabra, ni por supuesto con la persona. Pero los dones espirituales, a diferencia de las habilidades naturales, más que beneficiosos para nosotros, son herramientas del cielo para servir a otros, para suministrar el poder de Dios, para proveer a las necesidades de la gente. Si yo tengo el don de sanidad o de sanidades, se supone que lo que voy a hacer es orar por enfermos para que sean sanados. O si tengo el don de
fe o palabra de ciencia, cual sea el don que nosotros queramos pensar, es para ayudar, es para edificar, es para bendecir a otros. Ahora, ¿se pueden confundir? Muchas veces se confunde. Y me recuerdo en nuestra congregación, a veces a talentos naturales le llamábamos dones y tuvimos que aprender que hay diferencias entre una y otra. Ahora, yo soy de los que creo y puedo discrepar de los que están aquí conmigo, pero yo creo que puede que una habilidad natural en el tiempo también se podría unir o conjugar hacia un don y eso potencia una habilidad que ahora ya es un don espiritual. Por ejemplo, y para cerrar ya la respuesta, alguien que estudió pedagogía o que tiene la habilidad para enseñar o le gusta enseñar, es un educador eh, al nivel que usted quiera pensarlo, media, básica, universitaria, pero tiene esa habilidad, tiene esa gracia. Se convierte a Cristo y esa persona cuando entra al cuerpo de Cristo, esa habilidad se puede convertir en un don, que podría ser el don de la enseñanza, y potencia y mejora y perfecciona mucho mejor esa habilidad que en algún momento la tuvo cuando no era hijo de Dios, pero ahora como hijo de Dios se convierte en un don y Dios no tiene problema con eso porque al final el dador es el mismo, tanto de las habilidades naturales como de las habilidades espirituales. ¿Qué podríamos seguir añadiendo a esta pregunta, Osvaldo? Quería detenerme solamente en el realzar el privilegio, cómo personas naturales, criaturas naturales, son potenciadas o capacitadas por factores sobrenaturales, que es, creo, una cuestión súper importante. Me gusta mucho cuando Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El cuerpo de Cristo es sobrenatural, es orgánico y sobrenatural. El reino es sobrenatural. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, estamos hablando de algo que me parece que en rigor no hemos entendido a cabalidad. Por lo tanto, eh, no recuerdo si fue Andrés o José que dijeron, tenemos que eh, introducirnos en el elemento sobrenatural de lo que estamos haciendo. O sea, podemos identificar los talentos que tenemos, los dones que hemos recibido, el equipamiento, los carismas, como decía José, pero definitivamente no podemos obviar que estos son cosas sobrenaturales, no son cosas naturales. Podemos creer, y también estoy de acuerdo con José, que una habilidad natural puede adquirir ciertos ribetes sobrenaturales, y creo que eso es absolutamente viable, y también lo considero funcional, porque si yo soy, por ejemplo, eh, un maestro de colegio, de escuela, eso puede perfectamente ser compatible con un don de maestro, un don de enseñanza, perfectamente, y lo encontraría sumamente funcional si eso se diera de esa manera, y creo que se da frecuentemente. Entonces, pero necesitamos saber que en qué momento eso deja de ser un mero talento natural o un mero tema de vocación y comienza a ejecutarse el funcionamiento, el desarrollo de un don espiritual, de un don sobrenatural. Pero vuelvo a lo que les estaba tratando de decir. Creo que es importante dimensionar el valor de haber recibido, haber sido capacitado con factores sobrenaturales, elementos sobrenaturales que están lejos de nuestras opciones, de nuestras posibilidades, porque nosotros somos seres naturales, somos seres de carne, de hueso, por lo tanto en ese contexto no tenemos alternativa. Hemos sido elevados a una categoría diferente, a ser hijos
Pablo dice, si hijos, herederos, o sea, hemos sido cambiados de categoría para adquirir un equipamiento que de otra manera no podríamos adquirir. Por lo tanto, creo que es súper importante que cuidemos de ejecutar lo que hemos recibido de la manera correcta, con la sensibilidad necesaria, con la humildad necesaria, con el compromiso necesario, con la entrega necesaria. Y Andrés me parece que decía, en aquellos años en que nosotros empezamos, muchas cosas de las que hacíamos para Dios, no necesitábamos que nadie nos dijera nada. Era como innato, era como espontáneo. Yo recuerdo que siendo muy adolescente, en la iglesia pentecostal en la que crecimos, nosotros nos peleábamos con la gente para ir a limpiar la iglesia, a barrer la iglesia, a sacar la basura. Nos peleábamos literalmente. O sea, eso tú no lo ves. La gente no se pelea por tomar una escoba y barrer el templo. La gente no hace eso hoy día. Eso no es un tema que hoy día aflore espontáneamente. Pero eso existía y creo que mucha gente sigue existiendo. Entonces, hay elementos que son indispensables, son necesarios, que le dan la riqueza, le dan la dinámica de la vida del reino, hacen de esto mucho más rico, más espontáneo, más edificante, más sabroso. Entonces necesitamos agregarle un poco de eso a esto que hemos estado hablando, que es lo cotidiano, la vida del reino. Hemos sido capacitados para hacernos de edificación y cada uno de nosotros ha recibido equipamiento, ha sido constituido para eso, para ser de edificación. Asimismo, bueno, también gracias a Dios por la respuesta, mis queridos hermanos. Como lo dijo José, la diferencia fundamental entre los dones espirituales y los talentos naturales que cada persona posee es que todas las personas tienen talentos naturales, todas, absolutamente todas. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que no tenga un talento natural, todos. Y no solo uno, sino unos cuantos. Incluso hasta de hacer lío, que es una capacidad que el ser humano tiene. Pero tenemos capacidades, ¿no es cierto? Ustedes ven, todos los seres humanos tenemos algo, en algo somos buenos, en algo hacemos. Pero distinto es los dones espirituales. Y estos dones espirituales son para la edificación, no son para presumir de ellos, son para la edificación del cuerpo de Cristo, como meta, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Eso lo dice el apóstol Pablo a los Efesios, lo leímos al inicio de esta conversación, ¿verdad? El propósito de estos dones espirituales son la edificación de los santos, es que el otro crezca, porque no hay ninguna gracia en que yo crezca y los demás no crezcan. Es todo el cuerpo. O sea, cada don que Dios dio, que puso en el cuerpo de Cristo, cada uno de esos, el propósito de eso es la edificación de los santos. Ahora, no puedes edificar lo que no ves. Recuerda, Osvaldo, alguna vez escuchamos la historia de unos trabajadores que estaban construyendo un edificio, una capilla grande, una iglesia gigante. Entonces pasó un periodista y le dijo, ¿usted qué está haciendo? No, yo estoy pegando ladrillo. Y otro, no, yo estoy haciendo el cemento. Otro dijo, no, yo estoy mezclándolo. Y le habló a otro, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy construyendo una capilla. Entonces, el único que sabía lo que estaba construyendo era ese hombre. Él estaba construyendo algo más grande, ¿cierto? Entonces, cada talento, cada don que Dios le dio al hombre, en este caso, de las habilidades que estamos hablando, no son para sí mismos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, para que cada miembro reciba nutrimiento, reciba la impartición de la vida de Dios. Ahora, para usar ese don de la manera, como decía Osvaldo, tienes que ser procesado para que fluya Cristo, no sea mi carne, mi vanagloria, mi soberbia, mi orgullo, mi arrogancia, mira cómo Dios me usa. No es para hacer aspaviento, sino para que mi hermano pueda crecer. Es hermoso es cuando tú ves crecer a tus hijos. Yo no sé, José, Osvaldo, ver crecer a los hijos es tan hermoso, ¿verdad? Verlos desarrollarse, hoy casados, padres de familia, trabajando, ejerciendo su trabajo. Yo recuerdo, nos conocimos con Osvaldo, él era soltero y vi conocer, el otro día me encontré con uno de sus hijos mientras andaba comprando y verlo crecer con su esposa, con un niño de la mano y con otro que viene de camino.
Y yo los conocí desde pequeño, desde bebé, los tenía en los brazos y jugaba con ellos y nos reíamos. Hoy verlos crecer, ver los padres de familia desarrollados, sirviendo en el cuerpo de Cristo. Detrás de todo eso hay un trabajo. O sea, cada iglesia que se edifica, que se levanta, detrás de eso hay un trabajo de un cuerpo. Mira, para que esta palabra, este tiempo llegue a vuestros hogares, a los hogares de todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán, no solo está el trabajo de nosotros tres como enseñando la palabra, sino el trabajo de Liana, pero detrás hay familias, hay una compañía que nos proporciona internet, hay una compañía que nos proporciona electricidad, hay alguien que creó el Zoom, o sea, para que esta palabra llegue, oye, han sido años de desarrollo, de crecimiento, de madurez, de procesos, de trabajo. Así que gracias damos a Dios por eso, José. Vamos ya concluyendo, nos quedan los últimos minutos. Sí, ya estamos por terminar. Yo nada más quería dejar una reflexión final. Hemos dicho que el don o los dones son herramientas o una herramienta que Dios nos presta mientras estamos en esta tierra para edificar su iglesia y para extender su reino y demostrar como iglesia de Cristo que Él es el Señor. Y pensaba en esto de herramienta. Así como hay una herramienta que te puede ser muy útil para construir, para edificar, para poner tus muebles, para poner tu televisor en la pared, para armar en tu casa, también con esa misma herramienta tú puedes matar a una persona. La importancia de tener un equilibrio. Por eso cuando el don se convierte en un fin en sí mismo, lamentablemente atrofiamos ese don y en vez de ser una bendición, se puede convertir en un error para nosotros. Por eso la necesidad de entender que es una herramienta para edificar, es una herramienta para testificar, es una herramienta para que Cristo sea manifestado y que la gente en realidad aplauda al dador del don y no al contenedor del don. Y cierro nada más con esto. Creo que el don es más peligroso en público que en privado. Y es ahí donde tenemos que tener ese cuidado. Cuando tú predicas, cuando tú enseñas, cuando lo hiciste bien, de acuerdo al criterio humano, ¿qué hace la gente? La gente te aplaude, la gente te felicita, la gente te da palabras de ánimo, de aliento. Qué buena palabra, qué buen mensaje, qué buena enseñanza. Mi consejo cuando vayas a tu cuarto o cuando estés en la intimidad, que tú le sepas decir al Señor, Señor, yo simplemente soy ese vaso que tú estás usando para que tú te manifiestes. Y no quedarte ahí con ese ego, con ese gustito a que me agrada lo que me dijeron. Ten cuidado con eso. Por eso digo que el don a veces es más peligroso en privado que en público. Y un gusto, muchachos, haber estado con ustedes, haber compartido estas 2 horas que se fueron y se pasaron volando, y un cariño a todos los que estuvieron conectados. Amén, José, gracias por la reflexión, gracias por tu tiempo, por dedicar este espacio de tiempo para compartir junto a nosotros la palabra. Osvaldo, Gracias, saludos también y abrazos para todos. Esperamos, pese a todos los problemas técnicos, que lo que hemos compartido haya sido de bendición para ustedes. Abrazos y esperamos verles la próxima. Bendiciones. Ileana, también muchas gracias por tu servicio, gracias por estar ahí siempre atenta a este tiempo en que compartimos las verdades de la palabra del Señor. No, pues agradecida de poder estar aquí con ustedes, como un comentario que hicieron. Es un honor el poder aprender y el estar junto a ustedes en cada transmisión. Se aprende, se crece y pues nada, aquí sigamos caminando en unidad, en amor y en madurez espiritual, y que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo para llegar a la plenitud. Así es que agradecida y hasta dentro de 15 días, pastor. Bueno,
Gracias. Esperamos que en los próximos 15 días se arregle el internet y no tengamos todas estas variaciones, ¿verdad que sí? Pero ha sido una alegría, un gozo, un agrado, un contentamiento de estar siempre con ustedes. Y también gracias al pastor Abel que pone allí a funcionar todos los equipos para que llegue a través de la radio a toda nuestra región. No se olviden de escucharlo, pueden volver a verlo en el sitio de Visión 21 en YouTube, Visión 21, allí va a quedar grabada esta sesión y todas las otras muchas sesiones. Gracias a todos los que se conectaron, a los que compartieron con nosotros esta transmisión. Un abrazo, que Dios les bendiga, que tengan una preciosa semana llena de la presencia de Dios. Les amamos. Bendición. Señor les bendiga. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.